Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV. Ya saben, ese espacio con el que cada lunes inauguramos nuestra programación en directo y dedicamos a la actualidad, a hablar de diferentes temas de actualidad con nuestros colaboradores. Enseguida los saludamos, pero antes repasamos en el siguiente sumario los asuntos previstos. Pues ya lo han visto, muchos temas de actualidad, por supuesto, hay muchos más, pero todos no caben en una hora y media, en 90 minutos, por lo tanto, sin perder más tiempo, presento ya y saludamos a nuestros colaboradores. Isabel Torralbo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, David, muchas gracias. José Enrique Lara, también bienvenido a la tertulia de Málaga TV. Muchas gracias. Y gracias también a Maribí Romero por acompañarnos un lunes más. Gracias, Maribí. Gracias a vosotros siempre. Pues si os parece, sin perder más tiempo, comenzamos hablando, pues yo creo que de uno de los asuntos que más se ha comentado en la última semana, desde que conocimos que a partir del próximo sábado, el próximo día 26, el uso de la mascarilla pues dejará de ser en espacios abiertos, en la calle dejará de ser obligatorio, una medida que se ha reivindicado mucho, de la que mucho hemos hablado y hemos dicho, cuando llegue el día, pues ya el día va a llegar el próximo sábado y que hay opiniones pues para todos los gustos y me gustaría pues conocer la vuestra. Por ejemplo, Isabel, empezamos por ti, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo una medida apropiada, un poco por las cifras que tenemos actualmente y porque, bueno, hemos visto países que incluso con incidencias altas al aire libre no ha sido obligatoria, es verdad que ha sido recomendada y por ello, por ejemplo, en el Reino Unido, que incluso con tantas variantes nunca fue obligatoria. Muchísima gente la usaba, tenía su precaución, cuidado, pero no lo ha sido. Y, por ejemplo, otros países pues ya también la han ido dejando y además de cara al verano, pues como que realmente si las cifras lo permiten, creo que es una buena medida porque el calor, la verdad, con la mascarilla y andando en la calle y tal, pues se lleva bastante mal. Sí que es cierto que en espacios donde a lo mejor haya mucha concentración de personas, pues que habrá que advertir por mantener la distancia, por tener algún tipo de cuidado si no se lleva mascarilla, para evitar también, bueno, pues situaciones complejas y difíciles. Pero creo que es un avance y esperemos que lo podamos disfrutar y mantener con salud, por supuesto. José Enrique. Bueno, yo la postura mía la verdad es que no lo tengo claro, porque ¿por si qué? respetásemos de verdad lo que es un espacio abierto, pues a lo mejor, como dice Isabel, no tendríamos problemas, pero aquí entrará la picaresca andaluza, nos quitaremos las mascarillas, tampoco los datos son tan prometedores como para tirar campanas al vuelo. Para relajarnos, ¿no? Si somos capaces de controlarnos, ahora entra la semana que viene San Juan, la noche de San Juan, que es cierto que no se va a celebrar y tal, pero seguro que va a haber reuniones y tal, sin mascarilla y tal. Yo creo que no lo tengo claro, la verdad es que no lo tengo claro. Si fuésemos capaces de respetar las medidas, las distancias y tal, perfecto. Pero el problema es que creo que no va a ser así. Y al final, pues, puede ser otra vez un pequeño foco, ¿no? Bueno, es verdad que las hospitalizaciones es cierto que han aumentado en los últimos días, 89 personas hay hospitalizadas ahora en la provincia de Málaga. La Junta de Andalucía, por ejemplo, pues no se puede imponer a esta decisión del Gobierno central, pero pedía prudencia. No sé, Maribí, ¿cómo ves tú el tema de las mascarillas? A ver. Bueno, yo creo que como ha habido momentos en los que el presidente del Gobierno ha
coordinado con las comunidades autónomas en función del contagio, qué es lo que va a pasar, pues me ha llamado la atención que tome una decisión unilateral en un asunto que realmente es delicado, porque la mascarilla nos ha acompañado, si echamos un poco la vista atrás, en todo este proceso de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería de haber, si tú puedes establecer un día, como él ha establecido, pero dando un margen a las comunidades autónomas, dependiendo del contagio en cada territorio, para aplicarlo o no aplicarlo. Aquí en Andalucía las autoridades sanitarias dicen que la inmunidad llamada de rebaño, que digamos que la masiva, llegaría a 1 de agosto y creo, sinceramente, pues que el presidente del Gobierno debería de haber aplicado esa cogobernanza de la que tanto ha hablado y haber permitido que las comunidades autónomas tomaran esta decisión en función, como digo, a los niveles de contagio. Hoy he leído en la prensa que ha habido países que han realizado la vacunación de una manera ejemplar, como es el caso de Israel, donde de nuevo habían quitado la mascarilla, ha habido rebrotes importantes en zonas de Israel y han tenido de nuevo que imponerla. Creo que no estamos en el momento de dar pasos atrás, de que suban los contagios, y yo pienso que el presidente del Gobierno debería de haber dialogado un poco más, pero mucho me temo, y es lo que pienso, que esto ha sido una cortina de humo de nuevo para al resto de los españoles conformarnos con el asunto del proceso, porque es verdad que muchos deseábamos que llegara este momento, pero lo ha hecho de nuevo jugando a los cromos, y no se puede jugar a los cromos y menos a estas alturas, ¿no? Vamos a hablar también del proceso, lo hemos visto en el sumario. ¿Queréis añadir algo con respecto a yo quería decir que es que el tema de la mascarilla en exteriores ha sido una medida de disciplina social. Como ha dicho anteriormente, la gente le costaba mucho asimilar las normas y se prohibió de cualquier forma para que la gente supiera que había que llevarla y no tener la policía que interpretar situaciones diversas. Pero también hay muchos estudios que dicen que el contagio es más de 20 veces menor en exteriores, hay pocos casos acreditados de contagio en exteriores y que realmente, bueno, pues si la situación lo permite, yo creo que es una obligación que por salud la hacemos, pero si realmente no tiene un efecto necesario actualmente, pues creo que esa relajación también viene bien, siempre por supuesto manteniéndola en interiores, en zonas de grande concentración de personas, y creo que en interiores se va a quedar mucho tiempo, por lo menos nos queda meses y meses de seguir usándola en interiores, y eso no hay duda. Entonces creo que ya hemos aprendido a su uso y creo que ahora es el momento de que podamos retirarla en exteriores. Hombre, yo sí vamos a cambiar de tema, sí me gustaría, vamos a dejar el tema del COVID, sí me gustaría lanzar a los sanitarios, ¿no? Se acercan los meses de verano y espero, como muchos andaluces, que la Junta de Andalucía tenga previsto esas vacaciones que se tienen merecidas todos los sanitarios. Cuando digo sanitarios, desde el escalafón más alto, más bajo o viceversa, y que tengamos sustitutos, que no sean dar vacaciones y quedarnos como suele pasar. Creo que se lo merecen y son los auténticos que este verano deben de disfrutar, porque se han llevado un año largo que para ellos quedan, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que por poder mantener ese ritmo de vacunación, ¿no? Este fin de semana conocíamos que Andalucía está 3 o 4 semanas por delante con respecto a la vacunación, si lo comparamos con otras comunidades autónomas. Hoy estaba previsto alcanzar, creo que el 60% de la población diana ya vacunada. En cualquier caso, si seguimos a este ritmo, terminará el verano y creo que prácticamente todo el mundo al menos tendrá una dosis. Yo creo que también muy positivo, ¿no? Pues sí, la verdad es que en vacunación creo que estamos, como tú acabas de comentar, por encima de otros territorios en nuestro país. Eso es un orgullo, siendo como somos, pues teniendo muchísimos más habitantes que otras comunidades autónomas. Por eso pienso que hay que ser prudente y que hay que tomar en cuenta el territorio. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Galicia que Andalucía, ni es lo mismo Baleares que Andalucía, y los niveles de contagio están ahí. Y la semana pasada hubo un pequeño repunte de contagio. Y con respecto a la mascarilla como tal, leía también yo el otro día en un medio de comunicación nacional que este año la mascarilla ha frenado la propagación de la gripe. También recordamos y tenemos en nuestra cabeza que todos los años mueren, por desgracia, personas de gripe. Y ha sido la mascarilla. Por lo tanto, insisto, creo que el presidente del Gobierno debía de haber consensuado con los territorios y no tomar unilateralmente esta decisión
que, insisto, en el momento en el que lo hizo, a mí me sonó más a voy a contentar al resto de españoles con esta cortina de humo, porque yo voy a indultar dentro de unos días a los presos del proceso, ¿no? Si queréis añadir algo. Sí. No, que la puso Eso el son gobierno todos. y el gobierno la quita. Todos pensamos lo mismo. Bueno, yo he pensado eso y lo Todos tenía que hemos decir. pensado lo mismo, que es, como siempre que suele hacer cualquier cosa de esta, hace una cortina de humo rápidamente, en cualquier tema. Yo no niego que pueda haber intencionalidades en esas cosas, pero las cosas coinciden porque hay muchas cosas que están pasando y eso es un tema que ya se prometió hace tiempo, que muchos demandábamos porque consideramos que en exteriores ya, bueno, pues ya era Ha suficiente. habido dos presidentes autonómicos que le han dicho hace 2 días, te preguntamos, dijiste que no, Dijo hace un mes casi, dijo que pronto iba a desaparecer la mascarilla en le han exteriores. preguntado 2 días Que antes. yo no niego que pueda haber también intencionalidad política, pero que es una cuestión que habría que ajustarla ya, que en Inglaterra, con todas las variantes que han tenido, no ha sido obligatorio en exteriores, que en Portugal ya no es obligatorio y que otros países la están retirando incluso en interiores, que yo creo que tenemos que esperar bastante para el interior, porque ahí sí que hay un riesgo grande. Pero en el exterior, hombre, tampoco podemos tener a la gente siempre prohibiéndole todo, hay que hacer otras medidas que no son solo la prohibición. El gobierno la puso obligatoria, pues ahora le tocaba quitarla. Y para mí que ya era el momento. Bueno, responsabilidad, en cualquier caso, como dicen las autoridades sanitarias y también los políticos, porque es verdad que es un mensaje que nos repiten mucho a la ciudadanía. Otro asunto, Málaga ha sido recientemente declarada como zona de gran afluencia turística. ¿Qué significa esto? Significa que el comercio, tanto el comercio minoritario como los grandes almacenes, pues pueden abrir los domingos y los festivos a partir del próximo 20 de julio, una medida que conforme vayan pasando los años se irá ampliando a más épocas. Sin duda una decisión pues que ha traído también polémica, hay muchos colectivos pues que están a favor, pero en cambio también hay algunos partidos políticos, incluso asociaciones, sindicatos que no ven esta medida con buenos ojos porque dicen, entre otras cosas, que va en detrimento del pequeño comercio, del comercio local. No sé cómo valoráis. Ha habido incluso, frente a las puertas del ayuntamiento, la pasada semana hubo una concentración reivindicando pues al alcalde que diera marcha atrás, porque al parecer el equipo de gobierno fue quien impidió que esta zona de gran afluencia turística pues se ampliase en el tiempo. No sé cómo veis el asunto. José Enrique, empezamos por ti ahora. Pues también es un asunto muy complicado, ¿no? Yo creo que el pequeño comercio tiene que reinventarse, no va a poder seguir compitiendo con las grandes superficies, abran o no abran los domingos, tienen a internet para las compras, tienen una serie de enemigos que, por llamarlo de alguna forma, tienen que reinventarse, no sé, diferentes horarios, a lo mejor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos los que trabajamos vamos a comprar algo a última hora y resulta que muchos pequeños comerciantes están cerrados ahora. A lo mejor tienen que variar ese horario de normal que tenían antes, pues estará muy bien para cuando vienen los barcos, para los extranjeros, si hablamos del centro, pero el que va a comprar algo, sea bien comestible, sea ropa, tiene que aprovechar cuando él deja de trabajar. ¿Que es una medida que va a ir en contra del pequeño comercio? Totalmente. ¿Que se tienen que reinventar? Y no es fácil, también. Mariví. Bueno, a ver, yo creo que antes, no sé muy bien por qué, los sindicatos siempre como que han demonizado los centros comerciales. Un centro comercial, ya se ha puesto de manifiesto en nuestra ciudad, puedo poner ejemplo, dinamiza una zona, la dinamiza de manera completa, incluido también los pequeños y medianos comercios que haya en los alrededores. Entonces yo estoy a favor de que en una ciudad como Málaga, un domingo, un turista o uno que vive aquí, o un malagueño, pueda ir, porque es verdad lo que ha dicho José Enrique. Yo, por ejemplo, que trabajo muchísimas horas, pues a mí hay veces que me falta el tiempo para poder llegar pues a una mercería, a una droguería, que a mí me gusta mucho el comercio tradicional también, y es también por el tema de los horarios. Entonces, yo estoy con él, creo que el pequeño comercio se tiene que reinventar y especializarse y adaptarse, eso es una realidad. Y lo único que yo le veo a este asunto de los centros comerciales es que, por favor, los responsables de las tiendas que hay dentro, pues tengan en cuenta que las personas que hay allí son trabajadores y trabajadoras, y las condiciones de los trabajadores sean favorables, es decir, que no se les machaque, que se les pague bien,
las horas que están echando, supliendo a lo mejor a alguien un domingo, y eso también es generación de empleo, pero que no sea empleo precario, sea empleo de calidad, porque estamos ofreciendo que el comercio esté abierto un día festivo o un domingo en nuestra ciudad. Veíamos imágenes de una concentración que hubo la pasada semana en las puertas del Ayuntamiento. Ahí la estamos viendo de nuevo porque precisamente el Partido Socialista y Adelante han anunciado que, ahí vemos a los representantes, en el próximo pleno del 1 de julio van a presentar una moción por los derechos de la clase trabajadora, entre otros asuntos, pues alegan que no permite el descanso y que además es una medida que no va a crear más empleo, sino que se va van a tirar, por así decirlo, de los mismos trabajadores para que cubran esas horas de más que deben trabajar. Isabel. Sí, bueno, yo veo que efectivamente empleo se crea poco, se crea una rotación de horario, con lo cual la conciliación cada vez se hace más difícil, porque no sabes, muchas veces los turnos no se dan con la suficientemente antelación, te pueden tocar pues bastantes días de fiesta, domingos, sábados, etcétera, y creo que también la conciliación familiar, hemos dicho siempre que es un derecho, que de esta manera pues se va impidiendo a cada vez más personas y que además, como digo, pues no crea empleo. Entonces, claro, recomendar, como ha dicho Maribí, está bien, pero para eso los gobiernos están para legislar, las instituciones tienen que tomar decisiones y el comercio tradicional es verdad que está muy dañado, pero es que es muy necesario para nuestras ciudades. La desaparición del comercio sí que provoca un problema en las ciudades porque acaba con la vida diaria de la ciudad y realmente es un comercio que da más trabajo estable. Normalmente, a pesar de las crisis, son las pymes y las pequeñas empresas de comercio tradicional las que generan un empleo más estable, más duradero y con más vinculación con la empresa, más directa que las grandes superficies, donde bueno, realmente las personas son más bien números, más desechables y donde se abusa un poco eso de los turnos y de la rotación. Actualmente teníamos, si no recuerdo mal, 16 festivos que se podían abrir. Sí. Bueno, quizá a lo mejor se podía haber ampliado o un par de festivos más o 3, pero el salto que se ha dado es demasiado grande y además es una situación tan precaria como la que se enfrenta ahora el comercio tradicional después de la pandemia. Creo que desde luego no era el mejor momento, aparte de que estoy en contra de una medida tan laxa y creo que se podía haber a lo mejor mejorado, pero no creo que esto sea ningún avance porque las compras, sí, es verdad que a veces tienes que acudir a otros sitios, pero también está internet, o sea que hay muchas opciones. Y además también hay comercio incluso que ya mantienen los comercios abiertos al mediodía incluso para generar esa posibilidad de que se pueda comprar fuera de los horarios más cerrados. Entonces creo que esto es un mal momento, es una mala medida y va a dañar mucho a este comercio y a muchos puestos de trabajo que son bastante estables y bastante duraderos. ¿Queréis añadir algo, José Enrique o Maribí, al respecto? Que cuando se habla de los sindicatos están para lo que están, sino qué misión tienen. Que siempre es que van a maltratar al empleado. Oiga, ¿y el sindicato para qué está? ¿Para salir en la televisión, como nos tienen acostumbrados? ¿Para ir a visitar y decir cómo está? No, el sindicato está para lo que está. Lo que tiene que hacer es cumplir su misión y entonces no hablaríamos de que están explotando y tal, no, están cumpliendo sus 40 horas semanales o el convenio que tengan. El problema es que hay que vigilar eso y habrá empresarios como empleados que sean más lícitos o menos lícitos. El sindicato es el que tiene que cumplir y es el que tiene que vigilar eso. Vamos a dejarnos ya de echarle la culpa al empresario siempre. Los gobiernos son los que tienen. El sindicato tiene que defender los derechos de los trabajadores, pero son los gobiernos los que tienen que controlar que las leyes se cumplan. No, el sindicato no tiene una... Yo no estoy diciendo que se cumpla la ley, te estoy diciendo que se cumpla el convenio que tiene ese señor y que esté las 40 horas, las 36 o las 42 que tenga. Al final, que cumpla y que estén vigilando que eso se cumpla y que cumplan los turnos rotativos y que se cumplan todo eso. Que para eso está la inspección. Efectivamente, que ahora por fin funciona. Efectivamente. Es decir, que no son los empresarios, que siempre hablamos de los empresarios. Bueno, os doy un dato para introducir el siguiente tema. Maribí, si quieres añadir algo con respecto a... No, ya he comentado. Pues seguimos con el otro tema. Doy esos datos. Málaga es la segunda provincia andaluza con más viviendas ocupadas y las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles se han incrementado en los últimos años en España por encima del 40%. Esto para introducir pues el siguiente tema que teníamos previsto, y es que recientemente se ha creado una plataforma nacional de afectados por la ocupación ilegal, Ley Antiocupas, es el nombre que esta plataforma recibe, y el objetivo es pues defender
los derechos de las víctimas, pues que han sido pues víctimas, nunca mejor dicho, de la ocupación, es decir, personas pues que han perdido, entre comillas, durante algún tiempo su domicilio porque han tenido ocupa. Yo sé que en términos legales, Isabel seguro que me corregirá en algo, pero bueno, yo lo estoy diciendo para que todos ustedes puedan entender. Delitos, pues delitos de usurpación, allanamiento e impago voluntario del alquiler, y que definitivamente, bueno, pues que se acabe con este problema, con el problema de la ocupación ilegal en España. No sé cómo veis este asunto, si creíais necesario que realmente se crease esa plataforma de afectados, o ya a lo mejor con las leyes pues que había era suficiente. Mariví, comenzamos por ti en este Bueno, asunto. pues también están en su derecho, ¿no? Yo creo que plataformas y asociaciones y colectivos, pues partiendo de la base de que está en nuestra democracia contemplado y permitido, pues están en su derecho por completo también a reivindicar pues algo que en este caso ellos consideran que se le usurpa, que es su derecho a la propiedad. Conozco por un lado a personas que por desgracia están ocupando casas porque no pueden acceder a una vivienda digna, y también tengo el caso y conozco a personas que tienen su vivienda ocupada, y la verdad es que son dramas absolutos, porque en concreto un caso que tengo de una familia que tiene una casa ocupada, pues se le ocuparon su casa en Málaga cuando ellos estaban de viaje, es decir, que ni siquiera tienen dos viviendas, ¿no? Y ahí andan en los tribunales. Entonces, bueno, pues están en su derecho de reivindicar y de poner de manifiesto cuáles son las dificultades por las que pasan también. Esta familia en concreto se ha quedado sin techo, porque su casa está ocupada y llevan 9 o 10 meses de alquiler sin poder asumir esto, porque su casa la ocuparon cuando ellos salieron fuera unos días a Madrid a visitar a un familiar, ¿no? José Enrique, tu opinión. Pues mi opinión es clara y contundente. No se puede ocupar una vivienda que tiene dueño. ¿Se puede ocupar un coche? ¿Me puedo meter en tu coche y quedarme en tu coche? Mire, hay casos, como dice la compañera, que puede haber algún caso, pero ¿y esos que se meten en chalés con piscina y te destrozan la casa, o en las comunidades? Yo tengo auténticos problemas. Una de las facetas del despacho son administraciones de fincas, y los comuneros que le ocupan la vivienda a un señor, que le roba la luz a la comunidad, que le roba el agua a la comunidad, que usa la piscina, el padre, y no se le puede decir nada. Y un señor que está pagando esa hipoteca no tiene ningún derecho. Lo estamos viendo cuando viene un extranjero a su casa y se la encuentra ocupada. No, se echan la mano a la cabeza y dice, ¿pero esto qué es? Y cuando se intenta hacer una ley, pues te la echan para atrás, ¿no? Es decir, aquí vale todo. ¿Que hay casos sangrantes? Sí. Pero hay muchos casos que no son sangrantes y todos lo conocemos. Solamente hay que mirar la televisión y qué viviendas se están ocupando últimamente. Isabel. Bueno, yo me gusta ser didáctica y diferenciar. Obviamente el delito de allanamiento de morada es un delito muy grave y es un delito que tiene unas penas considerables. Ese delito solamente se han procesado 300 y pico casos en España en el último año. Y ahora cuando hablamos ya de lo que se llama ocupación, que sería la usurpación, sí que es cierto que hemos pasado, quiero recordar, a 14.000 denuncias, que no procesos, porque en ese caso son solamente denuncias, y que de 10.000 que traíamos, 12.000, pasamos a 14.000 en el año 2019, si no recuerdo mal, prácticamente. Hay una subida importante de denuncias, pero también hay que decir que prácticamente son entre el 25 y el 30 las que se producen un procedimiento judicial. Es decir, muchas de esas denuncias no conllevan un procedimiento, pues por lo que sea, porque se solucionan, porque actúa la policía, porque las personas se retiran cuando se dan cuenta que tenía un particular, porque la mayoría de las ocupaciones que se utilizan son ocupaciones por usurpación de viviendas vacías, viviendas que no son morada de nadie, y en la mayoría de los casos pues son de bancos, fondos de inversión, promotoras inmobiliarias quebradas, y muchísimas de las personas que lo hacen saben que en ese caso no tiene la misma consideración, obviamente, ni el mismo daño que si ocupas una vivienda de una persona. Ni siquiera las segundas y la tercera residencia se consideran también morada, con lo cual sería allanamiento de morada incluso si entran en tu casa de veraneo, incluso si vives en Suecia y te vienes aquí de veraneo también, eso también es un allanamiento de morada. Entonces, la usurpación, lo que sí que ha crecido, y es cierto,
es una vivienda que no está utilizándose como morada, es decir, una vivienda abandonada, porque no tiene ningún uso, y abandonada muchas hay en España. Yo tengo la casualidad de que trabajé en el INE, hicimos el censo de viviendas desocupadas, más de 5 millones de viviendas había en el último, es verdad que hace ya bastantes años y ahora tienen que hacer otro. Entonces, realmente, y la gran mayoría, pues eran eso, de promotoras, bancos, y estaban abandonadas. Y hay que recordar que en España, en la Constitución, se dice que la propiedad sí es un derecho, pero tiene una función social. En el momento que esa vivienda está desocupada, sin cuidar y abandonada, ha perdido su función social. Por eso realmente pues es un delito más leve, pero aún así es un delito. Y se juzga a la gente por usurpación y hay condenas, ¿no? Que normalmente pues sí son multas, que muchas veces personas insolventes no pueden pagarlas, pero aún así también es una pena que tienes un antecedente penal que te queda en tu currículum. Y eso para una familia, como tantas hemos visto, con niños que están en la calle, que no tienen dónde coger, pues de luego no es agradable. Que haya gente con jeta y con cara y que, pues sí, claro que la hay en todo, en todos los delitos, en todas las actuaciones y en todos sitios hay gente así. Pero la gran mayoría, el problema principal que tiene este país es el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda, en una parte pequeña, pues afecta a algunos colectivos, empresas y demás, y también a algunas personas físicas. Pero el problema es la vivienda, no la ocupación. Que estos señores quieren crear una plataforma, por mí que la creen, pero que por favor que no tergiversen, que no manipulen y que no utilicen conceptos así como ocupación con K. Cuando hablamos de ocupación hotelera decimos ocupación con C, pues las dos son ocupación, al fin y al cabo. Entonces que se sea didáctico, sea claro y se vea que el problema principal es la vivienda y los que más pueden sufrir este tipo de usurpación normalmente son empresas que han dejado esa vivienda muchas veces para especular o para esperar que suban de precio y puedan volverla al mercado, o simplemente no han tomado ni posesión. He visto casos de donde el banco ni siquiera había tomado jamás posesión de esas viviendas y la había dejado allí sin uso y sin nada. Así Mira, que yo los casos que conozco, y son varios, te digo, me dedico a eso, ninguno son de banco, ¿eh? Todas son segunda residencia y están amuebladas y están en perfecto estado. yo no voy a negar que los hay, porque entonces eso siempre no globalizamos. eso no es una usurpación, eso no es normal. Y son 300 y pico casos los que ha habido en toda España durante un año. Obviamente no debería de haber ninguno, pero no son tampoco. ¿Qué tiempo tardan las cifras. en sacarlo de la vivienda? Mira, para que tú puedas demostrar que esa es tu vivienda y es inviolable, tienes que al menos demostrar que has estado 48 horas permaneciendo en la vivienda. En el momento de entrar, si tú no puedes demostrar eso, la policía tiene autorización y capacidad para entrar, porque realmente no es tu morada. O sea, para que una persona diga, es que yo vivo aquí, ya no puede entrar la policía, tiene que pedir una orden al juez. Al menos 48 horas tiene que demostrar que lleva viviendo en esa vivienda. Entonces, en el momento de entrar, yo también conozco gente que ha entrado y en ese momento ha entrado, la policía ha intervenido y los han echado, porque obviamente... Esos son los menores casos porque se las saben todas para hacerlo perfectamente a la hora que tienen que hacerlo, lo saben todo perfectamente. Bueno, lo tienen estudiado y hay una mafia que se dedica a eso. Bueno, igual que hay una mafia que se dedica a desocupar también, y además bastante peligrosa, porque están utilizando... Más peligroso que te quiten tu vivienda. Bueno, también las formas que hacen y las maneras que utilizan al margen de la ley también son delictivas. Enfrente de mi despacho, la semana pasada han ocupado una vivienda. Enfrente. Han saltado una valla, han roto la cerradura. Fue la Policía Nacional, le dijo que tal, mi padre tiene un restaurante, y por qué no te vas con tu padre, no sé qué. Bueno, pues ya sabes que aquí no puedes estar. Ahí sigue. No, si es que si no hay denuncia del propietario ni pues nadie, claro porque están abandonadas, es que lo claro que pasa que es hay que una denuncia las del denuncias propietario. llegan muy tarde porque realmente esas viviendas están sin uso, están abandonadas en un Pero lote de vivienda tiene que ver va pasando de fondo en fondo. Que esté abandonada para que le denuncie tarde mucho. Claro, Llegamos el lunes, porque nos dimos cuenta, se llamó al propietario que vive en Fuengirola, esto está en Torremolinos, sobre la marcha puso la Si era una denuncia y vivienda sigue igual. habitada Sigue o igual. alquilada, lo que sea, Sigue igual. era un delito más grave que si la vivienda está desocupada. Y eso es así, está clarísimo en el Código Penal. Hablando precisamente, ¿no?, en relación con lo que estáis comentando, algunas de las medidas que propone esta plataforma es precisamente, pues, bueno, crear un número de teléfono y que de manera inmediata la policía pueda actuar para desalojar sin tener ninguna autorización judicial. No sé cómo valoráis eso. Pues que entonces podrían entrar también a mi casa o podrían entrar, pues hemos tenido el caso no nos gustará, pero es que la inviolabilidad del domicilio es un principio constitucional, es un principio de derechos humanos, es un principio que está recogido en todas las cartas y tratados internacionales de derechos, con lo cual hay que respetarla. Obviamente tiene unos límites en cuanto que haya un delito flagrante, que haya una actividad ilícita y que se pueda tomar constancia de ello, pero es así.
el domicilio es inviolable y entonces hace falta que intervenga un juez para que pueda actuar en esos casos. Entiendo que el domicilio es de mi propiedad, no del vecino. No, el domicilio. Y si es alquilado, tampoco de tu propiedad. No, y si estás en un precario que te lo han prestado... Llegará a la policía y le mostraré mi domicilio, contrato. porque es un derecho fundamental. Le mostraré mi contrato. Oiga, ¿usted en base a qué está aquí dentro? No, el domicilio es inviolable y es por otras connotaciones, no por el derecho de propiedad, sino por el derecho de la intimidad personal, por un derecho que tenemos reconocido en la Constitución a nuestra intimidad personal. Pero ha partido y entonces, de una forma desarrollamos... ilegal asaltando una vivienda. Ya, pero está en la Constitución y es un derecho que no... También que se está el debe derecho respetar. de mi propiedad, Pero ¿no? la propiedad está subyugado a la función social. Cosa que, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es simplemente el derecho a la intimidad. Isabel, que se perdóname que te respeta. diga una cosa, y perdón que no quiero generar con esto, pero es que tengo no uno ni dos, conozco varios casos de personas que han estado durante toda la vida esforzándose, pagándose su casa, y se la han ocupado. Entonces tú me dices ahora, no, es que está por encima la función social. Oiga, pues para eso está el sistema del parque público de vivienda, el poder acceder, el que pueda acceder a los recursos sociales que hay. Pero pegar una patada y ocupar una vivienda de una familia que ha estado toda la vida pagando su hipoteca con muchísimo esfuerzo, gente trabajadora, hombre, a mí me parece un abuso por completo también. Ojo, que yo defiendo el derecho a la vivienda digna, que la defiendo. Pero a eso súmale que yo tengo que seguir pagando la luz de mi casa, Bueno, el eso agua por de mi supuesto, casa, la eso, comunidad y la de mi comunidad, casa, eso por supuesto. la hipoteca de mi Eso casa. por supuesto. Pero no, me choca, Isabel, que diga que es que no. El derecho a la propiedad, o sea, Mira, el tema social el está, 80% queda por de las debajo. ocupaciones son viviendas de banco, porque es la que tiene el mayor patrimonio de viviendas vacías, de inmobiliarias No y estoy de promotoras acuerdo, quebradas. Que hay también de viviendas, No por estoy de desgracia, acuerdo. gente que lo hace mal y gente que realmente pues está causando un perjuicio. Yo no lo voy a negar, y son delitos, todos son delitos. Lo que pasa es que la gravedad, y lo dice el propio Código Penal, no es lo mismo que la casa sea morada o no lo sea y esté vacía y dejada pues ahí sin cuidar y sin tener... entonces, la gravedad del delito se marca en esas condiciones. Ambos son delitos porque son así, pero no tiene la misma gravedad. Otra de las medidas que plantea esta plataforma iba en línea a lo que José Enrique decía, ¿no? Que se permita al propietario la exención de, por ejemplo, del agua, del gas o la electricidad, que creo que actualmente sí está obligado, ¿no? a seguir pagándola, y era otra de las medidas que pide esta plataforma. Yo lo veo correcto, es más, y es que no solamente al propietario, es que a veces se enganchan en las comunidades y soportan el resto de los propietarios ese enganche fraudulento. No, pero el enganche fraudulento lo pueden cortar. El problema está Lo cuando cortan y a tienes los luz 10 contratada minutos y no la puedes cortar a los porque 10 está el minutos, contrato vigente. Isabel, va un electricista que le cueste dinero a la comunidad. Tiene que ir y avisar a la policía, porque muchas veces cuando va el electricista a cortar no lo dejan cortar. Cuando corta, a los 10 minutos vuelven a enganchar. No tiene ni un problema, pero el problema precisamente no es cuando se enganchan. Porque engancharse es un fraude, es un abuso. Pero no sirve. Es un fraude, porque Sí, también sí. hay un fraude por el suministro. El problema, que a lo mejor hay que regularlo y ver cómo, es el tema de que cuando tiene contratado, que son los casos menos, porque la mayoría de las casas que se ocupan, como digo, están abandonadas y no hay suministro. Y tengo muchísimos casos que conozco que hemos podido intentar gestionar para que tuviera, por ejemplo, luz y agua alguien que estaba viviendo en una casa abandonada de un banco. Tengo además procedimientos judiciales donde se ha demostrado que estaba tan abandonada una promoción que fue construida por la Junta de Andalucía y se la quedó un banco y estaba tan abandonada que ni siquiera delito penal pudieron Porque usted se conseguir entra en los los bancos, juzgados. en los El bancos y abandono inmobiliaria. de la propiedad. Y yo me centro, como ha dicho, Porque me centro ella, porque es la en, mayoría. en la vivienda, segunda residencia de cualquiera de los que estamos aquí, o que ha sido Pero una es que eso es inversión para mis residencia, hijos. Es un allanamiento de morada, ya te digo. Y si hay que mejorar algunas cuestiones ahí para que la policía tenga Que ahí mayor no. información, Tenemos cómo actuar, que sí, mejorarlo pero el ya. delito está penado y está dentro del Código Penal como un delito. Y dentro de un año me importante, devuelven la porque casa. cuando entran a tu casa a robarte también es un allanamiento de morada. Bien, pero- También es un allanamiento de morada. Ya, pero tienes un y son seguro, 300 y pico condenas las tienes que un hay. seguro, o sea, tienes creo que ese una no es el serie de principal problema que requisitos. estamos hablando. Si son 300 y pico condenas que hay en un año. Cuando incluimos ahí también los asaltos a las viviendas, los robos y cualquier otra actuación dentro de una vivienda donde viva gente. Bueno, otro asunto, si os parece, por seguir avanzando. Ya recientemente acaba de concluir ese periodo de 6 meses de prueba que el ayuntamiento se marcó pues para evaluar si era factible o no la posibilidad de instalar la zona azul, el SARE, en la barriada de Welling, y finalmente
ha determinado que sí. Hay oposición vecinal al respecto por la instalación de esta zona azul, y al parecer también el sector de la hostelería presentaba un informe. La semana pasada lo veíamos junto al concejal de movilidad, Pepe del Río, pues diciendo que había sido esta medida algo positivo para el comercio, algo pues que contrasta con la opinión de muchos vecinos que se muestran en contra. Isabel. Bueno, la hostelería, hablará de la hostelería, no creo que hable del comercio. Claro, es de la curioso, hostelería. en un barrio sí, residencial, que es verdad que hay hostelería, que hay comercio, que hay otros, que tomen la voz un colectivo para hablar de una medida que afecta a una comunidad de residentes importante. A ver, yo creo que la zona azul, yo no estoy en contra de por sí, es una zona de aparcamientos rotatorios, en una zona concreta para dinamizar, para que pueda haber movilidad, una movilidad más sostenible y que pueda accederse a los comercios y establecimientos de la zona. Pero por supuesto no todo el barrio y por supuesto con una lógica, porque mismamente en otras zonas de Málaga propusimos en su momento que se pusiesen pues una zona azul de 15 minutos para hacer esas gestiones rápidas, para tal. Se negaron, y entonces lo que ha pasado incluso en algunos sitios es que la zona azul se convirtió por la noche en aparcamiento de residentes que luego alquilaban parking, y hablo de otras zonas residenciales donde sí había parking, y por el día pues estaban constantemente ocupadas y la rotación no mejoró. Yo entiendo a estos vecinos, es una zona densamente poblada, es un barrio muy popular y con mucha gente, y encontrarse con este problema sin una solución alternativa, pues la verdad es que creo que no se ha escuchado nada a los vecinos, no se ha tenido en cuenta, y luego, bueno, los datos habrá que hacerlos públicos, porque varias veces más se le pedían informes sobre esos proyectos pilotos o por esas historias que iba a hacer de zona azul, y jamás te daban los datos, jamás te daban la transparencia para saber que realmente qué efectividad ha tenido y cómo ha funcionado. Entonces yo entiendo a los vecinos y creo que el ayuntamiento en estos temas debía ser escuchar mejor y estar, bueno, pues más con los vecinos para ver cuál es la necesidad y cómo puede de alguna manera paliar este problema que le está generando, y por supuesto que sea una zona azul para mejorar la movilidad, no para realmente pues darle servicio a unos determinados establecimientos u otros no. José Enrique. Bueno, yo creo que el ayuntamiento aquí ha querido implantar la zona azul en una zona donde hay muchísimos bloques antiguos. Dice que ha tenido conversaciones con las asociaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos dicen lo contrario a lo que dice el ayuntamiento, no sé quién lleva ahí la razón, pero que lo haya realizado en plena pandemia no merece la pena, no se puede valorar, porque no ha habido movimiento de verdad de vehículos y se ha quedado instaurada. Lo que dice Maos, para la rotación de coche y los gorrillas, hombre, puedo entender lo de la rotación de coche. Lo que no puedo entender es que no haya gorrillas, que con eso evitamos los gorrillas. Lo ha dicho Mao, Mire, para eso está la policía local. Ya estamos hartos de los gorrillas. No ahí, en cualquier otra zona. En el Palo se podía haber hecho como dicen que iban a hacer en el Palo, ¿no? Un aparcamiento para la zona esta, para los que viven en esa zona. Porque además creo que lo han hecho igual que el carril bici. Sin tener idea, sin tener una perspectiva amplia. Si mi portal no coincide con la zona azul y tengo que aparcar 3 calles más abajo, ¿qué puede ocurrir? Ya no me beneficio de esos 4 euros. Te piden estar empadronado, claro, y tiene que pasar justo la zona azul por la claro. puerta de tu domicilio, claro. Y si no, ¿qué pasa? Tengo el mismo problema para aparcar, ya tengo que pagar y vivo en el mismo distrito. Yo creo que lo han hecho sin valorarlo, sin estudiarlo a fondo, y creo que tienen que mejorarlo, y que a lo mejor la solución es hacer un aparcamiento para residentes con esos precios, o esos tiempos de alquiler, un tipo de opción a compra, algo, porque es cierto que hay un problema de aparcamiento. Mariby. Bueno, yo creo que una vez, como he estado tanto tiempo en el ayuntamiento, una vez se ha puesto el periodo de prueba en marcha y viendo que ha funcionado, porque ha tenido que funcionar, si no, vamos, creo que lleva 6 meses de prueba, ¿no? Sí, más o menos, 6 meses, un tiempo sí. prudencial. Pues yo creo que aquella zona es una zona con suficiente movimiento comercial como para que tenga esta rotación de vehículos, que favorece principalmente
al pequeño y mediano comercio, precisamente. ¿Por qué no ponen por tiempo? Porque en otras ciudades tú te encuentras una rotación de 15 minutos, otros de media hora. En algunas zonas de nuestra ciudad... Y colores distintos para residentes, no residentes. En algunas zonas de nuestra ciudad incluso SARE 30 lo hay. Muy poquito, que lo hay, demandé lo hay. más de 0,30 Entonces, y menos... creo que además, en la zona donde se ha implantado, casi todos los edificios de la zona afectada tienen parking, son edificios, digamos, de la nueva construcción, no de la segunda fila que hay al otro lado, sino ya con parking, y entonces esto favorece precisamente a la hostelería y al pequeño y mediano comercio. Esa es mi opinión, y además ha estado, pues creo recordar, si no recuerdo mal, unos 6 o 7 meses de prueba, ¿no? Bueno, por darte también algún dato, la ratio de Málaga por cada 100 habitantes es de 0,6% de plaza SARE. El ayuntamiento defiende que es una ratio baja con respecto a... No sale? ¿Eh? ¿Cuántas no salen? Claro, habría que ver ese dato también. Sí, no sabemos. También habría que... Pero en cualquier caso, no sé, también el ayuntamiento hablaba de, por ejemplo, estamos viendo una de muchas concentraciones, que ha habido varias concentraciones vecinales en rechazo. El ayuntamiento hablaba también en alguna ocasión de manipulación por parte de la oposición. No sé si creéis que esto ha sido quizás más un asunto político o realmente ha sido aunque los vecinos lo estamos viendo, ¿no? Pero ha sido también una respuesta vecinal realmente en contra. Hombre, yo recuerdo ya cuando se empezó a hablar que había, y ha habido en otras zonas resistencia al SARE. Ya le digo, yo estoy a favor de regular la movilidad y creo que hay que intervenir. Lo que pasa es que vemos cómo se hace desconectado, deslavazado, sin un plan de movilidad sostenible, que todavía no lo tenemos, el avance que se sacó en 2016 todavía no está aprobado. Entonces van tomando medidas y que a lo mejor a la gente les resulte discriminatorio, ¿por qué aquí sí y aquí no? No hay un plan homogéneo que tú entiendas por qué funciona así la ciudad, no hay unos informes que sean públicos y que se conozcan, entonces es imposible defender esas medidas si no hay transparencia y no hay una planificación ordenada, porque la gente al final lo que siente es que se le está discriminando a ellos con respecto a otro barrio que no lo tiene. Y también tengo que decir que este SARE así, sin meter, por ejemplo, el de media hora en una franja pequeña, no cambia nada. En Echevarría del Palo se puso, ahí se quedó, sí que es verdad que a lo mejor yo no he visto diferencias, las diferencias son mínimas. Lo único que se ha conseguido es que, bueno, sí, algunos propietarios tienen por la noche fuera coche como residentes, e incluso me han comentado que algunos hasta alquilaban dentro de su plaza de garaje, no sé, cosas muy raras que no debían de pasar. Si estamos trabajando por la movilidad, lo que hay que mejorar es la movilidad y no situaciones de estas que nadie las entiende por qué así y por qué no hay transparencia. Yo a lo que tú has preguntado te voy a responder con una pregunta. ¿Tú has visto alguna vez que el PP diga hacer algo y el PSOE le lleve la contraria o viceversa? Aquí están los dos partidos, nos gusten o no nos gusten, para echarse tiritos uno a otro y no miran al final de verdad cuál es el problema de la ciudadanía. Porque si te das cuenta, cuando el PP dice algo, el PSOE automáticamente salta y manifestación y no sé qué, no sé cuánto. Cuando sea viceversa, lo mismo. Te pongo un ejemplo y termino. El centro de urgencia de Churriana. La Junta de Andalucía ha estado muchos años gobernando, muchísimos, ¿correcto? Salió, entró el PP y automáticamente cuando se abrían las urgencias en Churriana. Oye, si ha estado 40 años, ¿por qué no la has abierto tú? Manifestaciones, cortes, no sé qué, ya la han abierto los del PP. Por cierto, enhorabuena, ya la han abierto, que además era necesario. Lo que pasa es que ahora en verano me parece que se queda con la mañana nada más. Pero por lo menos ya tenemos algo. Los que vivimos allí ya tenemos algo, es que no teníamos que ir a una urgencia afuera. Con eso te digo que siempre están con el tira y afloja. Si tú blanco, yo negro, y si tú negro, yo blanco. Y al final quien paga el pato son los contribuyentes, en este caso, pues los vecinos de Huelva. Pero bueno, Isabel, se van a abrir. Esas urgencias ya están abiertas. Sí, no, yo me alegro, lo que pasa es que el otro día leí... Bueno, menos mal que lo ha dicho él. No, sí, yo me alegro, lo que pasa es que el otro día leí que solamente los centros de salud... Además, ese tema yo lo llevé al Parlamento, estoy especialmente... Yo me alegro un montón, yo incluso he ido alguna vez también allá a Churriana, lo que pasa es que cuando el otro día veo que solamente 2 centros de salud van a mantener horarios por la tarde durante todo el verano, dices, uff... Por eso mismo he dicho que a los sanitarios hay que darle vacaciones, que se las merece, pero aumentar la plantilla para el verano, para que no haya carencia. Y que no tengas que recortar tanto, es que llega el verano y se cierran bibliotecas, se cierran centros de salud, es que parece como que en verano no se vive y no se hacen las mismas cosas, hay muchas necesidades que no se están cubriendo. Bueno, un centro de unas urgencias que va a tener también, por cierto, una unidad permanente del 061, yo creo que algo que también pues va a dar
va a dar tranquilidad, ¿no? Eso, a los vecinos de la zona sobre todo. Bueno, llegamos al Ecuador ya de este programa, vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida volvemos y hablamos de los indultos del proceso. Ya estamos de vuelta tras esta pequeña pausa publicitaria y como les decía, vamos a hablar ahora del proceso. Precisamente mañana Pedro Sánchez va a proponer el indulto a los líderes del proceso. Lo hablaba esta misma mañana en Barcelona, que acudía a un acto en el que entre otras muchas cosas, bueno, pues decía que no esperaba, ¿no?, que los independentistas abandonen sus ideales, pero sí que no lleven a cabo acciones fuera de la ley. En definitiva, pues entre otras palabras, pues decía que todo esto pues va a servir un poco pues para apaciguar los ánimos en Cataluña. No sé cómo veis el asunto, ahora sí no profundizamos un poco más en el tema, pero para daros un primer turno de palabra y le toca a Mariby comenzar este turno. Bueno, pues realmente la verdad, si los indultos acabaran con el problema, pues mira, habría que pensárselo. Pero hoy mismo, hoy, los independentistas han vuelto a poner en jaque al presidente del gobierno, a ese que prometió en campaña electoral que los presos del proceso iban a cumplir su pena. Pero ¿cuántas veces más va a mentir el señor Sánchez? Es que es una y otra y otra y otra. Entonces, escuchar a Aragonés y a Puigdemont decir que esto demuestra y pone de manifiesto que se puede poner al Estado en jaque. Encima dicen eso, cuando el presidente del gobierno, es verdad que es legal lo que va a hacer, porque va a usar una prerrogativa que tiene él, pero lo va a hacer con todo el estamento judicial, en contra. Entonces, bueno, pues me parece que esto no va a acabar con el problema. Y vamos a tener el tema de Cataluña, que además, de verdad, a mí ya el tema me cansa, es que me cansa. Y sobre todo, nosotros, el Partido Popular, ha salido a la calle a preguntarle al resto de personas, de españoles, qué opinan del tema. Y la inmensa mayor parte no están de acuerdo. Y en nuestro país, lo que regula nuestra convivencia y nuestra democracia se llama Constitución Española. Y el señor Sánchez es verdad que va a usar una prerrogativa que le da la Constitución para saltarse el Poder Judicial. Y encima, los afectados, o sea, los que van a ser indultados, se cachondean en su cara de él y le dicen que, bueno, que es que se pone de manifiesto con esto que pueden poner en jaque al Estado, al aparato del Estado. Pues lo único que me queda que pensar es que el señor Sánchez, que lo va a pagar, lo estoy segura, digo en las urnas, porque es que resulta que tengo amigos en todas partes, casi todas las personas del Partido Socialista que yo conozco están en contra de esto. Entonces, lo único que pone de manifiesto esto es que el señor Sánchez solamente le importa él. Él, primero él, segundo él y tercero él. Le da igual todo lo demás, le da igual su partido, porque ha habido varones de su partido que le han dicho lo que piensan, expresidentes del gobierno como Felipe González, y personas con mucho, creo yo, vamos, con mucho peso para poder emitir un juicio de valor. Entonces, bueno, pues realmente a lo único que le interesa a este hombre, de verdad, me lo está demostrando, es mantenerse en el poder. Y bueno, allá él y sus estrategias. Pero creo que esto, de verdad, ojalá, lo he dicho al principio de mi intervención, si esto solucionara el problema, oye, pues, pero es que no lo va a solucionar, es que hoy mismo se ha puesto de manifiesto que no. Ha habido en la puerta del acto donde estaba el señor Sánchez una manifestación de los independentistas pidiendo todavía más. Y no ha ido nadie del gobierno catalán. Exactamente. Entonces, bueno, y por supuesto, el feo que le han hecho al propio presidente del gobierno. O sea, eso me ha parecido absolutamente alucinante. Dicho esto, lo único que le interesa al señor Sánchez es él. Está claro, lo tengo clarísimo. Yo lo he demostrado en estas ocasiones, pero esta vez se está saltando las normas básicas que regulan, como digo, nuestro país, que está recogido todo en la Constitución española. Isabel. Bueno, yo creo que este va a ser uno de los indultos más públicos y más conocidos que tenemos en la historia de la democracia. Es que nadie ha hecho esto nunca. Vamos. ¿Cómo que no? Aquí se ha indultado hasta Tejero.
y se le indultó con un informe favorable del Tribunal Supremo donde decía que es que había que olvidar. Resulta que un golpe de Estado con armas que toma el Parlamento hay que olvidarlo, y una acción que puede ser ilegal, por supuesto, pero que fue pacífica, hay que estar todo el día machacando y recordando que eso es lo peor que se ha hecho contra la democracia. Eso es mentira. Lo peor que se ha hecho contra la democracia fue un golpe de Estado armado por parte de la Guardia Civil y del Ejército. Hombre, es que a ese señor lo indultaron. Pero no fue una, y resulta que pasó como sin pena ni gloria. Y esto, pues mira, lo del yo creo que lo del proceso no ha sido una te voy a decir manifestación. lo torpe que pienso que está haciendo la derecha en este país. No se da cuenta. La derecha no. Sí, te voy a decir por qué. Porque va a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo van a admitir a trámite y no podía permitirse ningún gobierno que tuviéramos a esas personas en la cárcel mientras el tribunal iba a revisar la sentencia del Tribunal Supremo. Porque ya pasa por el Consejo de Europa, el órgano que regula el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ha dicho que no se va a meter, por supuesto, pero que habría que revisar eso, que la paz social es un bien a proteger y que en España hay un problema con ese delito que tiene unas penas excesivas para un caso donde no ha habido violencia. Entonces, es un tema muy serio y hay que colocarlo en su lugar. Obviamente han sido sentenciados, ha habido una condena, pero tenemos un problema que se aplica a un delito que está más pensado para cuando hay armas y violencia que cuando se realizan acciones como estas, que nadie parece ser que se podía esperar que iba a pasar esto. Y desde luego, pues ha sido desestabilizador en parte, pero también la reacción que tuvo el gobierno en su momento fue muy desestabilizadora, muy. Y hasta ahí metió la pata todo el mundo, por un lado, por otro y por tal. Nadie ayudó a mejorar la situación. Y claro, se ha enconado y se ha convertido en un problema muy grave, y este país necesita también recuperar el entendimiento y la conversación para ver cómo podemos entendernos. Y ahí hay una cuestión importante. Y esto va a llegar al Tribunal Europeo, porque ya el Tribunal Constitucional no lo ha aceptado, con lo cual, y seguramente lo va a admitir a trámite, como otras muchas cosas que han admitido y que finalmente incluso en algunos casos, no sé qué ocurrirá en este, porque no tengo la bola de cristal, pero creo que hay muchos aspectos a tener en cuenta de que le pueda dar un buen rapapolvo al Estado español por la forma de aplicar determinadas leyes y las garantías que se hayan llevado a cabo, si son suficientes o no son suficientes en ese procedimiento. Que se dijo que había muy garantista y muy transparente, pues no lo fue tanto, ahí le van a sacar los colores. Entonces yo creo que era importante que estas personas, que ya han cumplido una parte importante de la condena también, no olvidemos que llevan ya unos cuantos años, pues que no estuvieran en ese momento en prisión, porque entonces es verdad que se nos cae la cara de vergüenza en esa situación. Y creo que además ayudaría al entendimiento. José Enrique. Bueno, yo creo que el presidente del gobierno es un mentiroso patológico. Mentiroso patológico. Total. Miente más que habla. Eso es, vamos. Nada más que hay que ver la hemeroteca, ver lo que decía y lo que dice. Yo del Tribunal Europeo, cuando llegue, hablaremos. Han aceptado los indultos. Oiga, usted está mintiendo. Los indultos no se aceptan. Los indultos se dan. Y ellos además no lo han aceptado, ellos están pidiendo la amnistía, no están reconociendo lo que hicieron. Es que no hace falta. Tendrían que hacerlo. Pero no La ley no está los para requisitos del cumplirla, indulto. la ley está para cumplirla, no nos salgamos de la ley cuando nos interesa. Los indultos es una atracción a todos los españoles y principalmente a los catalanes que lo vivieron en el 2017. Los golpistas, porque son golpistas, nos guste o no nos guste, son golpistas. Coño, pues al otro se le indultó, al Tejero. A lo mejor ¿Y alguno? también está tan mal como esto, pero vamos a centrarnos en el día de hoy, no vamos a hablar Nadie- de los reyes católicos, Isabel, vamos a hablar del problema actual de España, no de los reyes católicos. Es que eso sí fue un golpe. No, yo no digo que no haya sido un golpe, fue un golpe, lo mismo que esto, un golpe. No, Y porque tienen no fue al gobierno voluntad español. de reincidencia, como bien ha dicho Maribí. Total, Hoy le han tomado total. el pelo al presidente del no, y gobierno otra cosa, español, le han tomado el pelo y lo ha consentido con su otra risita cosa. y su posturita. Otra cosa. Le han tomado el pelo, no han ido, lo han abucheado, le han sacado los trapos en mitad de la Y sala. otra cosa que también, perdón, un inciso solo, te interrumpo y tú ahora sigues. Nuestra legislación establece que cuando vas a indultar a alguien, las personas se tienen que arrepentir. No, Lo acabo de decir. No, lo has dicho. Lo pero acabo de decir. Es que no lo han hecho, que no ni lo van a exige. hacer. Eso es mentira, no Sí. lo exige. Sí lo no exige, que sí no lo lo exige. sí. No Sí lo exige el exige. arrepentimiento. Lo que no puede es volver a cometer el mismo delito, Pero si ya obviamente. te lo vamos a están ver. diciendo que Pero lo van a arrepentirse, seguir, que no. siguen el mismo de hecho, camino. El Consejo de Europa ha dicho lo mismo.
Dice, no puedes obligar a la persona a que cambie su conciencia y su pensamiento. Obviamente no puede obrar y volver a repetir la misma conducta, pero lo que piense ya te está metiendo en la libertad de pensamiento y de... No, lo han y de dicho lo que uno... públicamente que van a seguir con la misma línea. Pero Es que no es obligatorio arrepentirse. Muchos que no se arrepintieron se lo dio este indulto. señor, para estar los 2 años que le quedan, porque como bien ha dicho Mariví, hay muchos socialistas Muchísimo. que están en contra de esto y le va a pasar factura, ha pactado los presupuestos con gente en la cárcel. Los presupuestos de España, con gente en la cárcel. Y no le damos importancia. Y nos vamos ahora a hablar de Tejero. Mire, Tejero Hombre, de hace ya golpista, 40 como habla de años. golpista, pues yo te hablo de golpista reconocido, juzgado, condenado y Perfecto, indultado. lo mismo que estos. Son golpistas. Hoy que vamos a Lo mismo defender entrar al unos que sí y Parlamento otros con que armas, no. con la Guardia Civil, el Ejército, los tanques en la Perdona, calle, Miranda, ¿y el cómo Bosch, es lo mismito. cómo sacaron a los políticos de Pues mira, Cataluña? yo que te diga, cuando con fue el golpe de pedradas, Tejero, con el golpe de Tejero, yo era una niña, pero mi padre pasó mucho miedo, ¿sabes? Aquí yo desde luego miedo no pasé, obviamente no me Aquí gustó la no, situación. vete a Cataluña, pero aquí yo creo vete a Cataluña, sí. a los policías que estaban allí sí pasaron Claro, miedo es que y a si los mandamos el políticos que piolín a estaban Cataluña, allí. mandamos un No, piolín yo a no te estoy Cataluña. diciendo el piolín, te estoy diciendo a los policías que Y si mandamos a pegarle a la gente cuando están haciendo una, vale, ahora no le autorizada, llamamos- una le referencia no llamamos autorizada. pegar a la gente cuando están haciendo algo Hombre, no autorizado. ahí le pegaron a gente, que yo lo he visto. Y a la policía también, ¿eh? Claro, sí. Es decir, que... Pero claro. Y la policía es la que tiene que defender, no ellos. Ya, pero es que Los mandaron a la policía a hacer lo que no era su labor. Bueno, pues esa es tu postura. Los indultos a los golpistas no tiene que ver con ninguna sigla política. Son golpistas y como golpistas tienen que cumplir con los requisitos que marca la ley española. Se acabó el tema. Y sí te tengo que decir, Mariví, que ahora habéis salido a la calle, pero cuando tuvisteis el 155 hicisteis un 155 muy light. Tendría que haber sido a lo mejor en ese momento, a vista pasada, más duro, para que no pasase lo que está pasando actualmente, porque nos vamos a acordar de esto. Esto va a largo, porque estos no van a parar. Estos no van a parar. No van a parar. lo Estos tengo no van claro, a yo lo parar, tengo estos claro. van buscando Esto no- sus intereses. esto no van- Continuamos hablando del asunto si queréis, pero tenemos a alguien esperando al otro lado. Atendemos ya la llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Paco. Pues Paco, adelante. Le escuchamos, díganos. Mire, en primer lugar quería mostrar mi desacuerdo por los indultos que ha anunciado el gobierno del Partido Socialista. Sánchez dice que esto es que no puede haber, que la ley no puede ser revanchista y vengativa, ¿no? Y entonces he descubierto ahora que todas las personas que están presas por todo tipo de delitos quiere decir que están ahí por venganza y revanchismo de nuestro sistema, o tan solo en aquellos delitos como sedición y este tipo, en fin, en definitiva, por el golpe de Estado. Porque si... Y sobre todo nosotros que tenemos cada año la Semana Santa, que se indulta a un preso que lleva ya muchos siglos aquí funcionando, ¿os imagináis que uno de los que indulta, a lo mejor por tráfico de estupefacientes, Sí. pues hiciera unas declaraciones diciendo que no se arrepiente y que en cuanto le dé el indulto va a volver a traficar con droga o va a repetir el mismo delito por el que fue condenado condenado? Ese sería en primer lugar. En segundo lugar, les quería decir a Isabel, les quería hacer una pregunta con relación a la ocupación de vivienda, que me parece que tiene conocimiento jurídico. Si yo estoy ausente de mi domicilio 20 días y a los 20 días me encuentro que mi casa está ocupada, mi domicilio, mi morada está ocupada, pues la ocuparon al día siguiente o a los 2 días de yo irme. Con una llamada telefónica detendría a estas personas que ocuparon mi vivienda, mi morada. ¿Qué tiempo tendría yo que estar esperando si ellos se niegan a salirse? ¿Lo podrían echar a la policía de oficio? ¿Tendría que esperar una orden judicial? ¿Qué tiempo tendría yo que estar en la calle hasta que esta persona la fueran a echar? Y por último quisiera también, con relación a las manifestaciones que ha hecho Isabel, con relación a que dice que en el golpe de Estado de Cataluña no hubo violencia.
no hubo ninguna violencia, que ella dice que pues no han visto ninguna imagen de las que hubo todos aquellos días con relación de golpe de Estado. No vio las imágenes aquellas de personas golpeando a coches de la Guardia Civil y a policías nacionales. ¿Sabe Isabel que hay varios policías y guardias civiles que han tenido que darse de baja para el servicio, que han sido jubilados a consecuencia de las lesiones sufridas como consecuencia de ese golpe de Estado? Eso es todo. Muchas gracias, ¿eh? Pues gracias, Paco, a usted por la llamada y bueno, por alusiones. Isabel, si quiere contestar, empezando por ejemplo por el tema de la ocupación, si te claro, parece. es que eso es allanamiento de morada y ahí sí que es un delito grave y en ese caso, por supuesto que yo entiendo que es tremendo, ¿no? Que entren en tu vivienda y que bueno, pues que te priven de tu derecho a tu espacio, como he dicho antes, tu domicilio inviolable. Es que es allanamiento de morada porque el domicilio es inviolable y alguien ha entrado. Entonces, obviamente, una denuncia. La policía, lo que pasa es que es verdad, hay protocolos que la policía no sabe cómo actuar, pero una denuncia, bueno, pues cuando se tiene conciencia de eso, un vecino que le avisa, alguien que le dice que han entrado en su casa, obviamente lo primero que hace uno es denunciar y pensando más que es un robo o que alguien ha entrado en mi casa. Normalmente la policía debe actuar. Claro, se pueden dar unas condiciones un poco extrañas, ¿no? De que hayan pasado unos días, estos ya se hayan, bueno, pues colocado como si fueran ellos residentes. No voy a negar que esas cosas pasan, yo no lo voy a negar, pero obviamente estamos hablando de que esta persona se ha ido de vacaciones. En ese caso, el allanamiento de morada, pues a lo mejor sí hay que regular mejor el protocolo para que la policía sepa cuándo puede actuar y cuándo no, porque desde luego no tiene nada que ver el que está viviendo allí y ha salido de su casa 10, 15, 20 días, los que quiera, y es su vivienda y normalmente están empadronados o está en su nombre y está habitada y ya hay testigos, vecinos que pueden decir que esa persona vivía allí y vive allí y que ahí está habitada. No es el mismo caso que la casa que hablamos de la que no vive nadie y a lo mejor lleva años ya sin residir. En ese caso a lo mejor pues hay que agilizar el procedimiento para que el juez de urgencia, pues a requerimiento de la policía, le dé una orden para que puedan entrar y desalojar a esas personas. Pero en ese caso porque es un allanamiento de morada, porque es una vivienda te ha preguntado habitada. Tiempo de recuperación de casa. Claro, yo creo que también, Paco, disculpa, se refería al proceso judicial, claro, ¿no? A todo lo que se puede alargar hasta años incluso, el de usurpación sí suele durar una media de 6 a 8 meses, el de usurpación. Pero es que el allanamiento de morada no es el mismo delito. Por la gravedad del delito, por la urgencia y por la necesidad, es que la policía de oficio puede pedir una autorización al juez para entrar en ese domicilio y sacar. Dice, ha entrado una persona en una vivienda habitada y además va a sustraer cosas. O sea, tú no dejas al ladrón dentro de la vivienda. Si un vecino llama y está entrando alguien a robar, la policía entra dentro de la casa. Pues de la misma manera. Estás faltando. Yo no he entrado a robar, he entrado a vivir. Bueno, ha hecho un allanamiento de morada porque ha entrado a una vivienda ocupada. Acabas de añadir tú un tema que nadie ha nombrado. Robar. No, pero eso es lo que te dice. Que igual que oye, cuando que ha entran entrado a robar, uno allí que están robando pero para que te cuando lo entran saquen. a robar, no, la policía no los detiene porque entren a robar, porque han entrado sin permiso en una vivienda. Porque todavía no han robado, hasta que no se han sustraído las cosas y se las han llevado, no han robado. Eso, y si la policía detiene al ladrón dentro de una casa, lo hace por allanamiento de morada. Eso, desgraciadamente, es la picaresca que tenemos que hacer. Decirle a la policía que están robando para que lo saquen rápidamente de la vivienda, porque si no, no lo sacan. Hay un tema de protocolo, de intervención, de cómo la policía debe actuar y cómo ponerse de acuerdo con el juez para poder actuar de urgencia. Que yo tenga que decir que están robando, aunque no estén robando, para que me lo saquen de mi casa. ¿Pensáis que se han vulnerado algunos derechos fundamentales en este juicio? Lo digo porque precisamente la pasada semana conocíamos un informe que hacía público la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y alertaba a su juicio de esto, de que en este proceso judicial pues no se habían respetado alguna serie de derechos fundamentales, por ejemplo la catalogación, ¿no?, de los delitos de rebelión o de sedición, el derecho al juez natural o el mismo mantenimiento de la prisión preventiva. No sé si estáis de acuerdo con este informe. Eso es el tema a lo que me refería, donde veo más delicado el tema cuando llega al Tribunal Europeo, ¿no? En que hay algunos ciertos de derechos. Cuando el caballero que ha llamado ha dicho violencia, hombre, yo me refiero a violencia, que violencia no es poner una urna e ir a votar. Lo que pasó después, obviamente, sí hubo violencia, y hubo policías que sufrieron violencia y personas que sufrieron violencia, e incluso gente muy joven y familias con niños que estaban allí también recibieron empujones, algún porrazo, pasó de todo. Pero el hecho en sí, la acción en sí, ilegal, por supuesto, vale, ilegal, pero no era una acción violenta, poner una para votar, eso no es una acción violenta. El coche no es una acción violenta. Eso son cosas que pasaron después, cuando ya interviene la policía
y cuando ya el tema no... Pero la acción en sí, la acción a la que estamos juzgando, era que se cometió, bueno, se pusieron a hacer unas elecciones que no eran legales. Pero eso no es una acción violenta, no compara eso con entrar en un congreso armado hasta los dientes y con metralletas. De personas que decían que le habían pegado y después resulta que era mentira. Bueno, y que, que también todavía hay juicios también sí, por eso. No generalicemos. Yo solo digo que ese acto en sí, el de poner las urnas e ir a votar, en sí no es violento. Lo que pasó después, cuando hubo intervención ya, y mandaron a la policía a hacer cosas que yo creo que no debían de haberla enviado a hacer en esas condiciones con gente pacífica que estaba votando. Gente pacífica no te lo voy a permitir, bueno, no eran pacíficos. Había muchísima gente pacífica, y otros que no. Había muchísima gente pacífica, y había hasta niños y familias con niños. Y otros que no. Entonces vamos a ser claros. Y otros que no. Podían haber esperado a que cerrasen. Pacífica fue la que se hizo el domingo pasado, que no hubo contenedores quemados, no hubo basura, no hubo farolas rotas, no se rompió mobiliario. Eso es pacífico. Lo que hicieron en Cataluña desde el momento uno no fue pacífico. Si la policía no interviene, normalmente eso está pacífico. Aquí en Madrid no tuvieron que intervenir el fin de semana pasado la policía. Pero te quiero decir que si hubieran dejado que los colegios cerrasen y luego haber requisado la urna o haber hecho lo que quisiese, la policía lo hubiesen encargado o algo así, no hubiéramos visto esas imágenes. Había otra forma de actuar y la forma de actuar para mí, desde luego, lo único que provocó es que al final pues no fuera tan pacífica por la Respondiéndote a ti, si el proceso no hubiese sido todo lo legalista que tendría que haber sido, ese es el argumento que hubiese utilizado el mentiroso de Sánchez hoy. Ese es el argumento. Es decir, cuando no ha podido decir nada del proceso judicial es porque ellos mismos creen que ha cumplido con todos los cánones. Porque si no, sería su base. En vez de decir que vamos a intentar mediar con unos señores que no quieren mediar, pero yo voy a mediar, con unos señores que se ríen de mí, pero yo voy a mediar. Pero bueno, lo más alucinante de todo es que he escuchado a este presidente que tenemos, presidente del gobierno, hablar estos días de concordia, como si esa palabra, bueno, él mismo la ha vaciado de contenido. Cuando yo esta mañana he visto la actitud de los que van a ser beneficiados por el indulto, me acordaba de la palabra concordia, digo, pero Dios mío, ¿esto cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que esto esté derivando o que nadie del actual gobierno catalán haya ido hoy con el presidente del gobierno que ha estado allí? Entonces, hombre, los que va a indultar no pueden porque están en la cárcel. Y bueno, Junqueras ha hecho una carta que no pues, me encante, que yo no tengo nada que defender a los catalanes ni tengo nada que ver en ellos, pero creo que la carta que envió Junqueras, pues hombre, habla de que este camino no era el adecuado. Por lo menos ya está diciendo que él no va a continuar por ese camino. Creo que eso es algo. Es un paso pequeño, muy pequeño, sí. No, la carta dice lo contrario, que el camino que se está viendo no es no, por lo menos yo lo he entendido así. Junqueras dijo que no iba a seguir por ese camino. Yo lo he entendido así. Otro asunto también por seguir avanzando, el ayuntamiento está barajando la posibilidad de retrasar la feria pues al mes de septiembre, tan solo unas semanas más tarde, pero esto sí aumentaría muchísimo el número de personas, el porcentaje de gente que habría vacunada y por lo tanto está estudiando la posibilidad de que la fiesta coincida pues con el 8 de septiembre, con el día de la festividad de la Victoria. Ya se han anunciado pues que algunas ferias en la capital, por ejemplo la de Campanilla, Teatinos y El Palo, se han anunciado, pero hoy precisamente hemos conocido que la Cala del Moral, perteneciente al Rincón de la Victoria, sí va a celebrar el próximo fin de semana la feria. No sé cómo veis esta posible decisión del ayuntamiento. No sé, he perdido la cuenta, no sé a quién le tocaba. Bueno, Isabel, por ejemplo, que la tengo más cerca. La verdad es que una feria como la que estamos acostumbrados, yo la verdad que no la veo muy viable, ¿no? Otra cosa es que se haga pues otro tipo de feria, más restringida, pero de luego es que una feria, la más grande del sur de Europa, ¿no? Siempre hemos dicho, pues no podemos permitir esa concentración de personas tan enorme. La verdad que no sé. Y en septiembre, pues me temo que tampoco pueda ser mucho mejor, porque realmente con el tráfico de personas que hay, yo lo que me temo es que pueda haber pequeños repuntes, no de hospitalizaciones, pero sí de contagios, porque va a haber turismo, que nos alegramos, pero también eso va a generar, obviamente, que la cifra de contagio una vez termina el verano pueda subir un poquito, con menos gravedad, sin tantas hospitalizaciones, porque al estar vacunado obviamente no vamos a padecer igual, pero eso no evita que pueda ser
transmisor y que puedas padecer la enfermedad a nivel leve, con lo cual la verdad que lo veo difícil. Sí veo otra alternativa de hacer otro tipo de actividad. Obviamente, por ejemplo, lo del centro pues se vería muy difícil, pero sí algunas actividades en el recinto ferial, que es abierto, que es al aire libre, pero dejando claro que no es la feria de todos los años, porque eso en estos momentos no lo veo muy viable. Mariví. Bueno, a mí es que siempre me ha gustado esa propuesta ya la hizo Yo iba a decirlo antes, que eso ya se ha hablado otras veces sin pandemia. mi compañero Damián Caneda, que en paz descanse. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a su familia. Él hizo esa propuesta y no prosperó. Después también la hizo Juan Casá, en la época ya más actual. Y a mí siempre, a lo mejor es porque toca en la patrona, que es mi santo, que yo me llamo Victoria, pues siempre he pensado que sería alargar un poco más el verano en la ciudad, porque agosto lo vamos a tener siempre lleno por el turismo, y poder tener la feria nuestra en septiembre, con menos calor, un poquito de menos calor, y coincidir pues con la Semana de la Patrona. A mí esa propuesta siempre me ha gustado, antes de la pandemia yo ya la defendía, y bueno, yo creo que si se van a celebrar fiestas en otros municipios, pues ¿por qué no aquí? Como ha dicho Isabel, en este caso estoy de acuerdo con ella, adaptada de alguna manera, porque evidentemente no puede haber grandes aglomeraciones de personas, ¿no? Ahora cierro los ojos, se me ocurre, ¿no? Y se me viene la imagen, la Plaza Uncibay y tal, entonces eso es inviable por completo. Habría zonas que habría que acotar, una feria distinta, pero yo creo que en el mes de septiembre, precisamente en septiembre, ya tendremos la inmunidad de rebaño. Yo creo que sí, y sería también un impulso muy grande para un sector que tenemos bastante, o que poca gente habla de ellos, que es el de los feriantes. Sí. Son familias, y venta ambulante, son familias que es que viven de eso. Y ojo, esas personas no han podido acceder a ninguna de las ayudas que todos hemos ido viendo. No estaban contemplados. Y son familias que tienen que darle de comer a sus hijos, que tienen que... Entonces, poco a poco, podemos ir dándole también esa oportunidad a esas familias que, como digo, yo he tenido bastante y tengo bastante trato con ellas, viven de eso. Es su modo de ingreso. Se van moviendo por toda España y son errantes y llevan a sus hijos y se preocupan de que estén escolarizados de alguna manera. En fin, que es una situación de vida también y un núcleo, vamos, personas que se dedican, como digo, a estar de feria en feria. Entonces, bueno, pues yo creo que a lo mejor en septiembre podríamos tener una feria, quizás no como la tenemos entendida nosotros, ¿no? Como las imágenes que estamos viendo, por Exactamente, ejemplo. Claro. pero sí con algunas, a lo mejor, normas distintas, poder vivir la feria y poder darle también la oportunidad a todas esas familias que llevan ya 1 año y medio o 2, casi 2, sin poder tener ingresos que los tengan, ¿no? A ver, José Enrique, a ver si en algo esta tarde os ponéis los tres de acuerdo. Aquí nos vamos a poner los tres. Si en la feria lo conseguimos. Yo creo que en la feria vamos a estar los tres de acuerdo. Yo tengo también bastante contacto con los feriantes y la verdad que son familias que lo están pasando bastante mal. Es una opción la feria en septiembre. A mí personalmente siempre he barajado la feria en septiembre, pero no por una cosa, sino por el calor, fíjate. Sería más agradable, aunque baje, igual no encontramos septiembre igual que agosto, pero bueno, pero menos en principio José Enrique, un poquito menos un hace. poquito tiene que haber, pero hombre, sería darle un golpe de aire fresco a los feriantes, hosteleros, peñistas, artistas, etcétera, etcétera, que tiene, entre no tenerla y tenerla, yo me quedo con tenerla. Ahora, ¿cómo hay que tenerla? Porque, hombre, en agosto el rebaño no está, a lo mejor ya el tema de la vacunación, en septiembre es posible ya que esté muy avanzada la vacunación, con lo cual puede haber un repunte después del verano, como tú bien dices, pero yo creo que sería cuestión de estudiarla en septiembre, para este año, no digo definitivamente, de otra forma y darle un formato pues que tendrán que verla para que no haya esa aglomeración a la que estamos acostumbrados, porque tú estás hablando en la calle. Pero ¿cuántas veces entras tú en una caseta y está la caseta hasta la bola y dices, mira, ahora vuelvo en 20 minutos? Algo tendrán que estudiar para pero que es necesaria. Yo creo que sí, tenemos que ir acostumbrándonos y además tenemos que reactivar la economía, no lo olvidemos. Hay que reactivar la economía y la economía solamente se reactiva trabajando parte de este sector, que es muy importante para los malagueños. Hablando de reactivar la economía, por enlazar con el siguiente tema en los últimos minutos y además también por despedirnos pues con algo positivo, hablando en este caso
de turismo, celebramos que la pasada semana llegó al puerto de Málaga el primer crucero, después de muchísimos meses sin llegar ese crucero. Parece que la industria turística también en la capital se está reactivando, hasta 30 escalas hay previstas de aquí a los próximos meses en el puerto. Y bueno, los hoteleros, en este caso, el sector de los hoteles, estima una ocupación media en julio y agosto por debajo del 50%. No es muy alta, pero es cierto que si lo comparamos con el verano anterior o con las circunstancias que estamos teniendo, pues bueno, por lo menos parece que algo se puede salvar la temporada. Eso sí, los que están totalmente desbordados, el sector de las casas rurales, que eso sí es cierto, que están al 100% de ocupación, porque es verdad que es un turismo donde a lo mejor pues tienes que tratar con menos gente y vas tu propio grupo burbuja y estás mejor. Pero en cualquier caso yo creo que algo positivo, ¿no? Esas previsiones que ya están hablando de reactivar la economía. José Enrique. Tú lo has dicho, ellos prevén, AECOS no cree que va a llegar al 50% ni en julio ni en agosto, pero sí tenemos que hacer que Málaga sea un destino seguro. El turismo supone para Andalucía un 13% del PIB, entonces hay que prestarle una atención muy especial. Si hay que extender los ERTES, habrá que extenderlo. Tenemos que sacar hasta el máximo lo que podamos, exprimir ahora el turismo en estos 2 meses que entran, porque al final viven muchas familias de estos, ¿no? Málaga se encuentra en la fase 1, vamos a continuar teniendo en la fase 1, vamos a cuidarnos, vamos a no volvernos locos, pero tenemos que, como he dicho antes, reactivar la economía, y la economía nuestra actualmente es el turismo. Mariví. Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido como un punto de inflexión para el turismo en España, porque el crucero que ha llegado o que ha atracado ha sido el primero de toda España. Sí, es cierto. Creo que cualquier puerto se hubiera dado, ¿no? Tortas por tener el primer crucero, ¿cómo se dice ahora, no? Traspandémico, una palabra horrible, pero que la oigo mucho en las tertulias. El primer crucero traspandémico en el puerto de Málaga. Y eso, que duda cabe, ha sido noticia a nivel nacional, y eso es muy importante para la Costa del Sol y para la ciudad de Málaga. Entonces, bueno, yo espero y deseo que sean 30, que sean 40, que sean 50 los que paren más. Yo sabía que este verano no iba a ser absolutamente normal, es lógico, es que estamos saliendo ahora mismo de la pandemia, de la peor crisis sanitaria que ha vivido la humanidad. Entonces, lógico que los hoteles estén al 50, pues claro, es normal. Yo creo que el verano que viene ya tendremos, bueno, yo creo que ya para la Semana Santa del año que viene tendremos los niveles de ocupación más o menos parecidos, si todo va bien, si somos responsables ahora, si no se cometen errores grandes que hagan que haya rebrotes y subida de contagio, porque yo vuelvo a pedir otra vez desde aquí responsabilidad a todos. Estamos en un momento muy delicado y hay que ser muy responsables. Dicho esto, pues hombre, se sabía que no iba a ser un verano normal, pero ya se está viendo movimiento en nuestras calles. Quien no ha paseado y ha dicho ya, uy, mira, yo recuerdo que antes por el centro histórico era increíble el ruido de las maletas de los extranjeros llegando, y ahora el otro día paseando con mi hijo, de nuevo, se escuchaban por algunas calles del centro otra vez las maletas, ¿no? Digo, hay que ver que hace nada estábamos todos encerrados, ¿no? Hace 2 semanas yo me fui a dar un paseo por Echevarría del Palo y daba gusto ver cómo estaban los negocios. Los bares llenos, los restaurantes llenos, sí, con sus medidas, con su historia. A eso tenemos que volver a atender. Isabel. Bueno, pues sí, que la cosa vaya mejorando. Por suerte también, pues los ERTE se han mantenido hasta agosto, lo cual también es una ayuda para ir abriendo según las circunstancias y cómo vaya viniendo. Que mejore la situación. También hay que ser un poco realista y no con ello, o sea, yo me alegro de que mejoren las cifras y de que vengan turistas y que podamos retomar un poco, pero yo creo que va a cambiar el turismo y no va a ser exactamente igual que antes, y en eso, bueno, pues puede servir este periodo también para ir dándose cuenta y adaptarse un poco. Quizás va a ser un turismo, pues a lo mejor de menos cantidad, y a ver si conseguimos que sea de más calidad, en el sentido de que, claro, la gente pues ya va a reunir de por sí un poco grandes cantidades de espacios con gente, con mucha gente, porque nos ha cambiado la psique también a las personas, y ahora pues a lo mejor pues buscamos algo más tranquilo. Por supuesto va a haber gente que va a buscar fiesta, diversión y tal, la va a haber siempre, pero habrá un cupo de gente que, bueno, que cambiará sus
nuevos hábitos y buscará otro tipo también de entretenimiento en el turismo y en el viaje, y quizá pues es el momento también de repensar y ver hacia dónde podemos también orientarlo, porque tenemos una provincia también estupenda y unas zonas naturales de muchísima riqueza que se debería de promocionar también desde Málaga, ¿no? Desde la ciudad. Así que bueno, pues que sigamos mejorando y que le vaya lo mejor posible a todo el mundo. Nos quedan ya unos cuantos minutos. Hablaba Mariví de algo interesante también antes, es cierto que ya no nos da tiempo, pero de la Semana Santa también decir que ya se está hablando de nuevo de ese movimiento en la calle, porque en el mes de septiembre hay prevista una procesión magna, que también eso va a reactivar. Tenemos que dar un pequeñito paso a la publicidad y volvemos ya y despedimos el programa. Pues ya nos quedamos sin tiempo, ya tenemos que despedir esta edición, un lunes más de la tertulia de Málaga TV, pero antes, como siempre, aparte de emplazarles el próximo lunes a una nueva cita, agradecer y despedir a los colaboradores. Mariví Romero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre. José Enrique Lara, gracias también a ti por acompañarnos. A vosotros. E Isabel Torralbo, también muchas gracias por contar otro lunes más contigo. Muchas gracias. A todos ustedes también, a los que nos han llamado por teléfono, en el caso de Paco, a los que nos siguen a través de redes sociales y a todos los que nos están viendo, bien sea en esta edición en directo o en cualquiera de nuestras reposiciones. Muchas gracias y les dejo además con una recomendación, ya saben, de nuestros canales temáticos que se emiten en nuestra extensa red de cable de PTV Telecom. En esta ocasión les voy a recomendar que estén pendientes cada viernes por la noche de este mes de junio, que aún nos quedan 2 viernes para ver una nueva entrega de Películas Malditas, una serie documental compuesta por 5 episodios en la que el canal TCM analiza una serie de misterios, leyendas urbanas y teorías paranormales que rodean el largometraje El Cuervo, la profecía. Con esta recomendación nos despedimos, muchas gracias y sigan ahora con nuestra programación aquí en directo en PTV Málaga. Hay películas en las que el terror traspasa la pantalla. Bueno, tuvimos un pequeño accidente. Rodajes que se vieron afectados por misterios y tragedias aparentemente tan sobrenaturales como la trama de sus guiones. Me está diciendo que debo llevar a mi hija a un brujo, doctor. TCM estrena en exclusiva la serie documental Películas Malditas. Y la acompaña con una selección de estos controvertidos largometrajes. Ese niño no es humano. Se equivoca, ¿cómo puede saberlo? Especial Películas Malditas. Todos los viernes de junio en TCM.